¿Qué pasa, autóctono? Pues esta mañana hemos tenido un fuego ahí en mi pueblo. Un fuego y en una zona difícil. Pero al principio no venían helicópteros porque estaban todos liados en Las Urdes y en Monfragüe, que se está quemando todo. Y luego vinieron ya 3 helicópteros y 2 hidroaviones y lo controlaron. Pero un incendio en medio de la sierra y donde había muchísima vegetación, pino y de todo, y al final lo han podido controlar. Lo controlaron. Esperemos que esta noche no se prenda con el... Porque de noche, como no pueden actuar los helicópteros, de noche no se puede hacer nada, solamente dejarlo quemar, porque no hay otra cosa, no se puede hacer. Así que menuda mañana hemos tenido. Ahí hice unos directos en la página de Facebook, que los podéis ver. Estaba yo con las vacas aquí en la dehesa, cuando vi un pequeño columna de humo que salía de mi pueblo. Yo pensaba que era a lo mejor el Punto Limpio o alguna casa, porque era justo al lado del pueblo, así de la sierra para allá. Y menuda se lió, ya os digo. 3 helicópteros y 2 hidroaviones y un montón de bomberos. Desalojaron el campamento de muchachos que había ahí un campamento de muchachos y nada. Yo aquí estoy esta tarde hartando a estas y que coman. Mirad, dónde están metidas. Están para aquí comiendo para este arroyo, todo lo que quieren. Comida fresca. Ahora os pongo un trozo de vídeo que hice esta mañana. Ahí tenemos a la relojera que se está adaptando bien a la ganadería. El arroyo ya está seco aquí, se ha secado ya. Esto antes nunca se secaba, pero no ves que está todo el arroyo lleno de árboles. Se seca. Los animales hay que moverlos ahora en verano. Si esto así ganados como este que no se le echa pienso ni se le echa nada, hay que estar con él. Mirad la relojera, qué guapa. Ahí está, detrás de la alegre. Una vaca campera, miradla. Mirad cómo anda, qué temple tiene. Está levantando mucho aire, como se llega a prender otra vez el fuego que fue allí. Madre mía, esta noche se puede liar parda. Hay que tener cuidado. Carretero. Bueno, aquí hay un poco de agua en este charco. Eso tiene que estar llenecito de peces. Bueno, se los comen los bichos. Están todas las noches las zorras y todos los bichos aquí cogiendo. Y los jabalines se comen todos los peces. Aquí están bien a la sombra y tal. Ay, Dios mío, Dios mío. Los árboles que se han criado en el arroyo, ¿eh? Mira cómo se come esa vaca las ortigas.
Así que estos arroyos cuando bajan las tormentas grandes hacen unas balsas, revienta el agua por todos los sitios. Madre mía. Os voy a dejar, Dagale, ahora os pongo aquí un poco del incendio. Qué pena que se esté quemando toda Extremadura entera. ¿Ves cómo está todo ese olivar abandonado? Productos no valen. Y para todo lo que vayas a limpiar necesitas una burocracia brutal. Así que contra que no valen los productos y encima te hartan a hacer papeles, la gente opta por abandonarlo todo. Y esto haremos Confederación, que era dueña del agua, ¿por qué tiene el arroyo así abandonado? ¿Por qué así? Bueno. Mirad qué buena arena hay aquí. Esto es arena para hacer una casa. Cómo está el cauce del arroyo, Esta hace aquí balsas, ¿no veis? Cuando caen las tormentas se nota. Bueno, Dagale, os dejo. Ahora os pongo lo del incendio. Ya era cuando estaba medio controlado. En mi página de Facebook están los directos. Bueno, autóctonos, hemos tenido aquí un fuego en mi pueblo. Ya parece que lo tienen controlado, pero no sé yo. 2 veces ha estado controlado y 2 veces se ha descontrolado. Hay 3 helicópteros y 2 hidroaviones. Pero parece ser que ya lo tienen medio controlado. Ahí tenemos 3 helicópteros. Han tenido que desalojar el campamento que habéis de muchachos. Menos mal que el agua la están cogiendo ahí cerca, ahí detrás justo. Ya veremos la evolución, porque yo tengo las cabras aquí. Yo tengo las cabras ahí detrás. No creo que el fuego vaya hacia las cabras. Parece que lo tienen controlado, espero que lo controlen. Si no, lo peor va a ser esta noche. Nos vemos, Dagale. Continuaremos a ver qué pasa.